Muy bien. Como ya ustedes saben, la semana pasada terminamos Juan 5. Bueno, muy animados, muy edificados y por supuesto creciendo en la gracia del Señor. Pero ahora se nos abre una un nuevo reto con Juan 6, un capítulo. Bueno, de aquí en adelante se pone mucho más teológico el libro de Juan, pero seguramente vamos a crecer mucho en él. Lo cierto es que vamos a ver ahora un desenlace de milagros impresionante de parte de Jesús. Y en la lectura de hoy vamos a leer todo Juan 6, porque el mensaje de esta mañana también está unido a Juan 6. Así que vamos a leer y quiero llamar tu atención en lo siguiente. Quiero que veas todo el flujo de eventos que está sucediendo. Quiero que veas cómo la alimentación de los 5,000, que por cierto ese es un caso donde el título no concuerda con la descripción del capítulo, pero vamos a llamarlo así, aunque no deberíamos llamarlo así porque Jesús no alimentó a 5,000, alimentó a más de 5,000, pero bueno, así lo conocemos, ¿no? Así que vamos a ver cómo este milagro de la multiplicación de los panes y de los pescados apuntan finalmente a lo que va a pasar al final del capítulo. Quiero que evalúes principalmente las acciones de Jesús y quiero que evalúes en la medida en que vamos leyendo la actitud de la multitud, de las personas que le seguían, ¿ok? Así que bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta de la Pascua judía. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracia y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver las señales que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el agua estaba picado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Pero él les dijo: no tengan miedo, que yo soy, o que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo, y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca, y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades
se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre éste ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él envió, les respondió Jesús. ¿Y qué señal harás para que le veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que le dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, ojo aquí, pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él, porque dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían: ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que bajó del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que coma de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Al escucharlo,
Muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Y sin embargo hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Así que añadió: por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Muy bien. Así que aquí tenemos este capítulo crucial del Señor. Hay mucho por hablar, por supuesto. Vamos a comenzar por partes. Esta mañana vamos a concentrarnos en el milagro. Como le dije, la mayoría de las Biblias lo titula Jesús alimenta a los 5,000 hombres, pero en realidad no debería llamarse así porque Jesús alimentó a más de 5,000 hombres. Pero vamos a concentrarnos en el milagro, así que esta mañana estaremos estudiando desde el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Eso es lo que vamos a estar haciendo esta mañana. Y antes de decirte eso, o antes de entrar en materia, quiero decirte esto. Primero, acuérdate lo que está sucediendo en Juan 5. Jesús viene de presentar una serie de testimonios o testigos que avalaban que él era el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Recuerdas? Viene de una confrontación con la ortodoxia judía que lo estaba amenazando y denunciando por romper el sábado. Sin embargo, Jesús comienza diciendo que él es Dios, ¿verdad? Que él es igual a Dios y que el Señor le ha dado todo juicio y que tiene poder para levantar a los muertos, etcétera. Y lo siguiente que sucede es que comienza a presentar una serie de testigos, ¿verdad? Entre ellos está Dios, está la palabra, está Juan el Bautista, está Moisés y están las obras que él hace. Entonces él dice que dentro de sus testigos está la tarea que el Padre le mandó a hacer y que él estaba haciendo. Así que él comienza a decir que las obras poderosas que estaba realizando daban testimonio de que él era el Hijo de Dios. ¿Recuerdas eso, verdad? Pero no solamente allí. Jesús nos habla del poder que tienen las obras para demostrar su divinidad. Por ejemplo, a las multitudes que estaban en la fiesta de la dedicación que nos narra Juan 10, Jesús le dijo esto: aunque no me crean a mí, crean a mis obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. En otra ocasión a sus propios discípulos les dijo esto: créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras. Y en otra ocasión les dijo también esto: si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno antes ha realizado, no serían culpables de pecado, pero ahora la han visto. Así que Jesús está demostrando y demostró a lo largo del Evangelio que sus obras poderosas apuntaban a algo, apuntaban a demostrar la divinidad de Él, a demostrar que era el Mesías, que Él era el Salvador del mundo, que Él era Dios. Todas las obras apuntaban a esto. Es decir, Jesús no se paraba en la mañana temprano, ¿verdad? Agarraba a Pedro y a Andrés y le decía: bueno, vamos a la plaza a ver qué hacemos, y se le presentaba un paralítico y lo levantaba como si fuera un show. No agarraba y iba a un estanque y levantaba un cojo como si no tuviera nada que hacer y tuviera poder para hacer lo que quisiera. En realidad Jesús hizo todas las obras porque fueron programadas desde antes de la fundación del mundo para demostrar su divinidad.
Y digo todo esto porque lo que tenemos aquí es una de las obras más poderosas, ¿verdad?, de nuestro Señor. Es la multiplicación de los panes y los peces, o la alimentación de una multitud muy grande que posiblemente podía alcanzar fácil las 20,000 personas. Así que esto es un milagro increíble, y para que nuestra alma sea edificada tenemos que prestar bastante atención a esta obra específicamente. Y te voy a decir 3 cosas acerca de esta obra. Primero, es una obra impactante, ¿verdad? Tuvo que haber sido una obra muy impactante porque es el único milagro después de la resurrección que lo encontramos en los 4 evangelios. Nosotros sabemos que Juan escribió su evangelio para complementar el resto de los evangelios. Sin embargo, este milagro no lo pasa inadvertido, sino que también lo explica. Así que los 4 evangelios explican este milagro. Por lo tanto, estamos seguros que los escritores sagrados, ¿verdad?, y las personas que estaban allí fueron bastante impactados por el poder de este milagro, y yo espero que esta mañana tanto usted como yo también podamos ser impactados. Además, esta obra es especial por el carácter público del milagro, ¿verdad? Muchos milagros que Jesús hizo, los hizo, digamos, en grupos muy pequeños. Cuando multiplicó el vino o cambió el agua en vino, lo hizo en una casa humilde en Capernaum, en Caná de Galilea, perdón. Pero esto lo hace a nivel espectacular, literalmente más de 15,000 personas, porque son hombres más niños y mujeres, estaban presenciando esto. Así que esto también le da un carácter especial a la señal o el milagro que vamos a ver. Y tercero, el alcance de esta obra también la hace especial porque logró alimentar una multitud muy grande. Así que este milagro requiere de mucha atención y por supuesto requiere de que el Señor nos ilumine para poder extraer la belleza que el Señor quiere que saquemos de ella. Fíjate lo que vamos a hacer esta mañana. Vamos a abordar el pasaje desde 4 puntos de vista diferentes. Y lo voy a decir de manera ordenada para que podamos aprender en cada fase del mensaje, ¿ok? Lo primero que vamos a ver son los errados motivos, o los motivos errados que tenían la multitud al momento de querer seguir a Jesús. Vamos a empezar por allí. Y vamos a revisar nuestros propios motivos, a ver si no se parecen a los de la multitud. Número 2, vamos a ver la poca fe de los discípulos, pero también vamos a ver su obediencia en medio de su poca fe, y así que vamos a tener un buen ejemplo aquí de lo que es un ministerio cristiano. Número 3, vamos a ver el milagro propiamente dicho. Entonces vamos a ver las características, la fidelidad, la fiabilidad y los símbolos que hay en este milagro. Y allí pues vamos a ver nuestra alma asombrarse con lo que el Señor está haciendo. Y finalmente vamos a ver la respuesta incorrecta de la multitud. Vamos a ver una falsa coronación que nos va a permitir a nosotros meditar a ver si no son las mismas razones por las que nosotros coronamos a nuestro Señor y Salvador en nuestra alma. Así que eso es lo que vamos a hacer esta preciosa mañana. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con los motivos errados de la multitud. Vamos a leer juntos, ¿verdad? Vamos a leer del 1 al 4. Dice: algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. El apóstol Juan no está dándole un halago a las multitudes, ¿ok? El apóstol Juan no está diciendo, wow, las multitudes los seguían porque tenían fe y estaban viendo los milagros. Las palabras del apóstol Juan aquí son una reprensión. Lo que nos está enseñando es que esta gente estaba siguiendo a Jesús por los motivos incorrectos. Y es un hecho muy relevante y es un hecho muy importante, amado hermano, que usted sepa que a lo largo de los evangelios vemos que muchas de las multitudes o casi todas de las multitudes que siguieron a Jesucristo, lo siguieron por motivos incorrectos, lo siguieron por los milagros y las señales que hacían. Y esto es muy importante entenderlo en este tiempo, porque estamos viviendo un tiempo donde parece que lo más importante son las señales y las maravillas. Y algunas personas erradamente han llegado a pensar que un ministerio es del Espíritu o está bendecido solamente porque hace milagros y señales. Pero en verdad un estudio serio del Nuevo Testamento, un estudio serio de los Evangelios nos ratificaría que las multitudes siguieron de manera malsana a Jesús, buscando siempre milagros, señales
y maravillas. Así que aquí lo que tenemos es una multitud, ¿verdad?, que está siguiendo a Jesús por el poder beneficioso que Jesús podía ejercer en sus vidas físicas. Pero esta misma multitud le resistía cuando él quería ejercer el poder sobre sus vidas espirituales. ¿Lo ven? Entonces tenemos esta multitud acalorada, ¿verdad?, llena de mucha energía, deseando coronarlo rey, ¿verdad? Porque, bueno, pues evidentemente les estaba ofreciendo pan y les estaba ofreciendo sanidad física. Porque si usted lee Mateo, Marcos y Lucas, este milagro, te darás cuenta que Jesús los recibió lleno de compasión, les enseñó y les sanó todas las enfermedades. Aquí lo que tenemos es una escena extraordinaria. Jesús en un encuentro satisfizo todas las necesidades básicas de esta gente y esta gente estaba llena de ánimo queriendo coronarlo como rey. Y aquí hay una reprensión de parte de Juan. Mira lo que dice J.C. Ryle en su comentario en las meditaciones de Juan. Él dice lo siguiente: la gran mayoría le siguió movido por esa vaga curiosidad ociosa y por el deseo de emociones que son los principios que congregan a casi todas las multitudes del mundo. Ya para los tiempos de este escritor, para los tiempos de Jesús y para nuestros tiempos, la mayoría de las razones por las que las multitudes se concentraban eran porque estaban buscando alguna emoción o alguna satisfacción personal. Así que aquí tenemos que tener muy en cuenta los motivos por los cuales nosotros buscamos a Jesús. Y lo digo de manera muy amistosa. Cuando a mí me ofrecieron a Jesús como Salvador, bueno, realmente no sé si llamarlo como Salvador, me ofrecieron a un Jesús que quería prosperarme, que quería hacerme feliz. Eso fue lo que me ofrecieron. Me ofrecieron a un Jesús que podía liberarme de todos mis problemas, sanar mi alma, que estaba interesado en enriquecerme. Ese fue el mensaje que me vendieron por mucho tiempo. Y yo pensé y dije, wow, un Dios así me interesa, lo quiero en mi equipo, porque me va a ayudar a cumplir mis propósitos, me va a ayudar a ser feliz, va a cubrir mis necesidades elementales, ya no tengo nada de qué preocuparme. Este es el Dios que yo quiero. Pero realmente seguía a Jesús por muchos motivos egoístas durante gran parte de mi vida cristiana, ¿verdad? Y de la misma manera nosotros, creo yo, debemos revisar cuáles son los motivos por los cuales yo estoy siguiendo. Hay un momento donde tú tienes que hacer un stop en tu vida, un alto en tu vida y preguntarte por qué lo estoy siguiendo, cuál es la razón por la que lo estoy buscando, por qué voy a la iglesia, por qué pertenezco a este grupo, cuáles son las razones, ¿verdad? Aquí hay algo muy interesante. A pesar de que estas multitudes tenían un motivo egoísta, malsano y fundamentado en su orgullo, en verdad vemos que Jesús los recibe con mucho amor, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos vemos que Jesús los miró y dijo, aquí están como ovejas sin pastor. Él estaba profundamente conmovido porque estas multitudes lo estaban siguiendo, pero eran como ovejas sin pastor. ¿No te parece eso interesante? ¿No te parece interesante que cuando Jesús los vio dijo, aquí está mi pueblo amado? No dijo, aquí está el pueblo del Señor. Aquí están los hijos de Dios. Él simplemente dijo esto: aquí está un grupo de personas que son como ovejas que no tienen pastor. Los discípulos entendieron el comentario. Una oveja sin pastor es una oveja que está expuesto a las fieras del campo, está expuesto al hambre, a la sed y por supuesto a todos los peligros del desierto. En otras palabras, una oveja sin pastor es una oveja que tiene una sentencia de muerte sobre su cabeza porque no tiene nadie que la defienda y nadie que lo instruya, ¿verdad? Así que aquí, entrando en el capítulo, ¿verdad?, rápidamente podemos ver dos asuntos muy prácticos. Por una parte, ¿verdad?, las multitudes nos enseñan a que no solamente debemos seguir a Jesús, además tenemos que seguirlo con los motivos correctos. Así que la pregunta de rigor esta mañana no es si estás siguiendo o no a Jesús. La pregunta verdadera es ¿con qué motivo tú los estás siguiendo? ¿Verdad? Usted debe recordar esto. Él es el rey y no usted. Él es quien pone las condiciones y no usted. Es usted el que debe seguirlo a Él y no Él el que debe seguirte a ti. No se trata de que Él cumpla
o de que tú cumplas tus propósitos en Él, sino de que finalmente Él cumpla sus propósitos en ti. El evangelio que nos están predicando es completamente al revés, hay que darle la vuelta. El evangelio de hoy nos enseñan, tú eres el rey, el Señor está para ti, el Señor te quiere servir, el Señor te quiere amar, el Señor te quiere bendecir, el Señor quiere cumplir tus propósitos. Pero el evangelio que predicaba Jesús era al revés. Jesús decía, yo soy el rey, tú me sigues, tú eres el que está perdido, tú eres el que debes venir a mí, tú debes tomar tu cruz y seguirme. Son los propósitos de Dios los que se tienen que cumplir en ti. Así que tenemos que tener mucho cuidado y la multitud nos enseña esta gran lección. Pero Jesús también rápidamente nos enseña una gran lección. Y es que por lo general nosotros nos sentimos motivados, ¿verdad?, a servirle, a atender a aquellas personas que comparten nuestra misma fe, ¿verdad?, o que de alguna manera nos pueden retribuir el favor, bien sea con un favor mejor o simplemente agradeciéndonoslo, ¿verdad? Pero vemos a Jesús, Jesús vio la multitud y dijo, esta gente me está siguiendo por motivos egoístas, pues que se pudran en su enfermedad porque no son cristianos. No es la actitud que vemos en Jesús. Jesús dijo, bueno, vamos a atenderlos, vamos a amarlo, tenemos misericordia de ellos, vamos a enseñarles, vamos a predicarles. Y nuestra naturaleza es distinta a esa. Nuestra naturaleza es, yo voy a servirle a mi grupito, yo voy a servirle a mi hermano preferido, yo voy a cuidar a mi hermano preferido, yo voy a orar por mi hermano, todo es con mi hermano y nos olvidamos de que aún hasta los enemigos debemos amar. Así que tengamos mucho cuidado porque Jesús rápidamente nos enseña que debemos amar y servir sin ningún tipo de intereses. Mira, hay un poder libertador en esto. Cuando nosotros damos sin condición, cuando nosotros amamos sin esperar nada a cambio, hay un poder liberador. Sientes que el universo entero se cayó de tus hombros y tú esperas la corona de gloria y no esperas a que los hombres te retribuyan o te paguen. Además, el hombre paga muy mal, Dios paga muy bien. ¿Ok? Dicho esto, quiero que pasemos al segundo punto. Vamos a ver la poca fe de los discípulos. Ya vimos la actitud incorrecta de las multitudes al querer a buscarlo por motivos incorrectos. Pero ahora vamos a ver la actitud de los discípulos y vamos a ver cómo queda demostrada la poca fe de dos de ellos. Vamos a leer el versículo 5. Dice, cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba porque él ya sabía lo que iba a hacer. Bueno, Lucas nos narra, si usted lee el Evangelio de Lucas 9, vas a leer la misma historia, pero Lucas nos narra que esto ocurrió en Betsaida. Este evento milagroso ocurrió en esta tierra llamada Betsaida. Bueno, resulta que Felipe, Andrés y Simón Pedro eran precisamente de Betsaida, así que la pregunta es lógica, porque si Felipe era de Betsaida, él sabía dónde quedaban las panaderías del lugar, ¿no es así? Así que él está diciendo una pregunta lógica, él está diciendo, ¿dónde podemos comprar pan para tanta gente? Sin embargo, la pregunta es una prueba y nosotros debemos saber, porque perdemos la vista de esto, ¿verdad?, que de manera continua el Señor sabe lo que tiene que hacer, pero de manera continua nos está probando. Póngase a pensar un momento usted en esto. La mayoría de nosotros vive como si Dios nos probara cada 15 años o cada 25 años. Nosotros no tenemos la conciencia de que Dios es capaz de estarnos probando aún en los momentos y en los detalles más singulares de nuestra vida. Yo decía el viernes en la conversación antes de orar, yo decía que el Señor no solamente usa a nuestros hermanos para edificar nuestra vida por medio de sus dones, sino que también nos edifica por medio de sus debilidades. De tal manera que todo lo que me rodea puede estar siendo un instrumento de Dios para probarme. A veces pensamos que las pruebas son cosas demasiado complejas, por ejemplo, a un familiar hospitalizado, una muerte repentina, perdiste el empleo y entonces, bueno, ahí estás en una gran prueba. Y no logramos ver que en las pequeñas cosas de la vida Dios también puede estarme probando. Puede estar probando mi capacidad de amar, puede estar probando mi capacidad de perdonar, puede estar
probando mi capacidad de dar, puede estar probando mi paciencia. Lo cierto es que el Señor nos está probando de manera continua. El Señor nos está probando de manera permanente. ¿Por qué no pensar que cualquier cosa que me está sucediendo diariamente puede ser una prueba del Señor? Algunas personas le están pasando cosas fuertes en su vida y no pueden ver la soberanía de Dios obrando allí. Ellas llegan a pensar y dicen, bueno, Dios lo permitió por alguna razón, pero no logran entender lo que Dios pueda estar haciendo en su vida. Lo cierto es que si Dios permitió que algo me esté pasando, cuando Él lo puede evitar, es porque Él tiene un propósito. Y en cierta manera Dios es responsable. Si yo puedo evitar que mi hija se caiga, ¿verdad?, en el parque, pero yo aún así dejo que se caiga, yo soy responsable medianamente de su caída. Y se supone que estoy persiguiendo un propósito en la vida de ella. De la misma manera el Señor permite cosas que sucedan en nuestra vida, no las evita porque nos está probando. No evitó quizás que se rompiera esa relación, no evitó que se rompiera el matrimonio, no lo promovió, Él no es el culpable, pero no lo evitó. Por lo tanto, Él nos está enseñando algo. Yo puedo ver la prueba del Señor en cualquier cosa. Mira cómo acaba de probar a Felipe en una simple pregunta. Te puede probar en tu trabajo, te puede probar con tu pastor, te puede probar con tu hermano, te puede probar con tu esposo, con tu amigo. La prueba del Señor siempre está allí. Y una persona que tiene una mentalidad de este tipo siempre está buscando ser aprobado. A ver, era lo peor cuando ibas a la universidad o al colegio y de repente tenías un profesor que decía, saquen una hoja, hay un examen. Tú decías, ¿y qué pasó? Bueno, usted debe estar preparado en todo momento. Si eres un buen estudiante, debes estar preparado en todo momento. A mí me gustaban más los profesores que se regían por un plan de evaluación, ¿verdad? Yo sabía que el mes 1 tenía un examen, el mes 2 otro, el 3, 4. Pero Jesús no funciona así, nuestro Dios no funciona así. Nosotros tenemos que tener todo el tiempo una mentalidad de alumno, porque es probable que el Señor nos esté ya probando en circunstancias básicas de la vida. El punto inicial aquí, para no extenderme mucho, o el punto central es que cada vez que yo apruebo o soy probado por Dios, si yo no paso la prueba, más adelante me toca la prueba nuevamente. Así que hay circunstancias en tu vida ahorita que te pueden estar probando, procura ser aprobado delante de Dios. Lo cierto es que el Señor prueba a Felipe. Felipe dice, mira, Jesús le pregunta, ¿dónde vamos a comprar tanto pan? Pero mira la respuesta que le dice Felipe. Felipe le dice, ni con el salario de 8 meses. Pero Felipe, nadie te está preguntando por plata. Además, este hombre tiene una calculadora en la mente porque rápidamente sacó cuenta. Mira lo que está diciendo, ni con el salario de 8 meses. La versión Reina Valera dice, ni con 200 denarios. El hombre sacó la cuenta muy rápido, es asombroso. Podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Si tú lees la historia en el Evangelio de Marcos, mira lo que Marcos nos dice. Los discípulos dijeron esto, eso costaría casi un año de trabajo, objetaron ellos. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? El contraste es precioso entre la generosidad de nuestro Señor y la generosidad limitada de sus discípulos. Los discípulos sacaron cuenta, dijeron, Jesús ni conoce a esta gente. Esta gente lo está siguiendo solo por las señales y de paso quiere que gastemos 8 meses de nuestro salario para que alimente esta multitud. Pero eso es básicamente lo que el Señor está probando, su corazón y su falta de fe. Mira esto, Felipe había sido invitado junto con el resto de los discípulos a la boda de Caná de Galilea. Por lo tanto, Felipe había visto a Jesús cambiar el agua en vino. Jesús había hecho muchos milagros. Jesús vio, por ejemplo, Felipe vio que cuando Nicodemo se le acercó, cuando Natanael se le acercó a Jesús, Jesús le dijo lo que había en la mente de Natanael y lo que estaba haciendo antes de que Felipe lo encontrara, ¿sí o no? Así que ellos habían visto las maravillas de Jesús, venían de ver cómo un minusválido o una persona enferma que estaba paralizada en su cuerpo recibía movilidad en su cuerpo. Por lo tanto, ellos habían visto todos los milagros que Jesús había hecho y había oído todas las declaraciones que Jesús había hecho acerca de que Él era Dios. Y sin embargo no les dio la fe. A Felipe le dio la calculadora, pero no la fe.
Felipe tenía la habilidad mental de sacar las cuentas, pero no dijo, bueno, pero ya va. Si este multiplicó, si este cambió agua en vino, ¿acaso no puede darle de comer a estas personas? En verdad yo no critico a Felipe, yo creo que yo hubiese hecho lo mismo. Pero lo que estoy viendo aquí es la débil fe de algunos de sus discípulos amados. Y eso me hace acordar aquel himno que dice, si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. Porque la fe de nosotros es una fe débil. Bueno, pero no te preocupes, ¿verdad? Felipe reprobó el examen elemental de la fe, pero ahora aparece Andrés. Nadie lo llamó, aparece Andrés, que es de Betsaida, y mira lo que le dice Andrés. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Wow, hasta ahí la cosa está increíble. Tú lees hasta allí y tú dices, wow, Andrés sí entiende. Claro, Andrés pensó y dijo, así como yo llevé a Pedro a donde el Señor y el Señor hizo la obra, yo ahora traigo al muchacho con 5 panes y 2 peces y el Señor hará la obra. Tú dices, Andrés es un hombre de fe, hasta que hace la pregunta. Y dice, pero ¿qué es esto para tanta gente? En realidad los dos aplazaron la prueba. Andrés no sabía que el Señor tenía, o no entendía que el Señor tenía el potencial de agarrar estos panes de cebada y estos 2 pequeños pescados y alimentar esa multitud. Por supuesto, como yo sé que me los voy a encontrar en el cielo, ni Felipe ni Andrés pueden creer que los estoy criticando. Yo creo que yo hubiese hecho lo mismo o quizás peor. Por cierto, déjame decirte algo, los panes de cebada eran los panes más baratos de aquella época. De hecho, algunas personas criticando este tipo de pan decían que era el alimento de los caballos y puercos. Era un pan muy barato. Y los pescados era una especie de sardina, un pescado muy pequeño y muy barato. No creas que era un atún o un salmón muy grande, eso era muy costoso. Estos eran 2 pececillos así bien pequeños que se hacían como una especie se secaban y era como un pez seco. Era un alimento muy humilde. Es interesante que Jesús no sacó un banquete y les dio de comer cordero. Bueno, él era el cordero. Pero aquí vemos a Jesús su sencillez. Eso es lo que estamos viendo aquí. Muy bien, así que aquí vemos la falta de fe de estos hombres. Pero aunque tenían falta de fe y rasparon, por cierto, o reprobaron el examen de la fe, no les faltaba obediencia. Mira lo que sucede más adelante. En el versículo 10, Jesús hace caso omiso a sus comentarios. La respuesta de Felipe, Jesús dice, ok. La respuesta de Andrés dice, ok, vamos a poner a estos muchachos a trabajar. No voy a darle una clase de doctrina en el aula ahora mismo. Vamos a ponerlos en marcha. Y mira lo que Jesús hace de manera especial. Dice, haga que se sienten todos, ordenó Jesús. ¿Lo puedes imaginar? Es increíble. Mira lo que dice más adelante. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron los varones adultos. Eran como 5,000. Si lees los sinópticos, los evangelios sinópticos, te vas a dar cuenta que agarraron a las personas y las agruparon en grupos de 50 y 100, 50 y 100, 50 y 100. Si había más o menos unas 15,000 o 20,000 personas, agrupar una cantidad de personas de manera ordenada de 50 y 50 era un trabajo bastante arduo. Lo interesante es que Jesús no les trazó un plan. Jesús no les dio ninguna explicación. Jesús no les dijo, mira, esto es lo que vamos a hacer, no se preocupen, ya yo tengo todo bajo control, ustedes obedezcan. Esto fue un paso a ciegas, por decirlo de algún modo. Y así lo hicieron, ubicaron a las personas de 100 en 100. Y aquí hay algo muy importante, porque a pesar de que el Señor tiene el poder para hacer lo que quiera, como quiera, nunca recompensa la pereza espiritual. Y aquí vemos algo para el ministerio. Aquí vemos algo para nuestras familias, en los altares de nuestro hogar, en la adoración, en el culto al hogar, en nuestra obra evangelística. El Señor no está complacido con la pereza. El Señor quiere que trabajemos diligentemente. De hecho, creo que era Platón o Sócrates, alguno de estos 2 filósofos, no recuerdo quién, que decía que la inspiración o la musa siempre llegaba, pero te iba a encontrar trabajando. De la misma manera, la gracia de Dios trabaja en nosotros, pero no cuando estamos perezosos, sino cuando estamos diligentes y somos disciplinados. Los antiguos solían decir, antes de la santidad viene la disciplina. Antes de la santidad, la disciplina. Así que aquí vemos un gran ejemplo, ¿no?,
tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar con excelencia para nuestro Dios, porque Él así lo ha determinado. Y es precioso que estos hombres débiles en la fe sean el instrumento que Dios haya utilizado para alimentar a las almas hambrientas. Si tú eres débil, quiero decirte algo, yo soy más débil. Y sin embargo hemos podido ver cómo el Señor ha permitido que nosotros alimentemos con el pan de vida a muchas personas. Así que aquí tenemos el gran ejemplo de estos dos discípulos. Dicho esto, quiero que ahora nos concentremos en el milagro. Vamos a ver lo que está ocurriendo en el milagro. Vamos al versículo 11. Dice, Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó. Los sinópticos dicen partió y distribuyó. Partió y repartió. Muy bien. A los que estaban sentados, todos los que quisieron, todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Ahora aquí tenemos el ingenio espiritual de Juan, dándonos cada detalle del milagro. En realidad es un milagro extraordinario. Por lo tanto, Juan introduce una serie de detalles como para que vean que es imposible, ¿verdad?, que haya habido algún engaño aquí y que este milagro es auténtico. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver un poco este milagro. Muy bien. Lo primero que destaca aquí en el milagro es esta figura, ¿verdad? Se estaba acercando la fiesta de la Pascua, ya lo sabemos. Y recuerdas que la Pascua era una fiesta o era una comida que se celebraba en casa, y quien tenía el trabajo de matar el cordero, de buscar los panes y de bendecir ese momento era el anciano o la cabeza del hogar. Así que cuando Jesucristo, mira la escena, cuando Jesucristo se levanta en este valle, en esta pradera llena de hierbas y 20,000 personas sentadas, agarra el pan y lo parte y lo bendice Él. Se estaba mostrando como un padre para Israel. Él estaba bendiciendo a Israel, Él les estaba diciendo, yo quiero ser un padre para ustedes. Y la evidencia del Antiguo Testamento es que nuestro Dios es un padre, es un padre. Así que Jesucristo se está mostrando aquí como ese Dios que quiere ser el padre para Israel. Así que eso es lo primero que nosotros vemos. Lo otro que Juan nos habla de este milagro es el orden que había en el milagro. Se da cuenta que las personas estaban sentados y que comieron todo lo que quisieron. Esos son datos muy importantes, ¿verdad? Porque si hay algo que es fácil de manipular, es una multitud enardecida. De hecho, si has leído el ministerio de Charles Spurgeon, seguramente sabrás de un evento importante que ocurrió en su congregación. En medio de un sermón, estaban en una enseñanza, ¿verdad? La iglesia estaba atestada de personas, la multitud estaba allí literalmente aglomerada, y unos enemigos del ministerio comenzaron a gritar, fuego, 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 y la gente comenzó a correr y eso se volvió una estampida humana y muchas personas murieron. De hecho, a causa de ese incidente, Charles Spurgeon comenzó a sufrir de ataques de depresiones más continuas, duraba mucho tiempo en casa y finalmente la gente dice que nunca se pudo recuperar plenamente de ese episodio y la depresión finalmente lo embargó con profundidad. Por lo tanto, en ese evento es fácil ver, el fuego nunca estuvo, nadie vio el fuego, pero la multitud enardecida es fácil de guiar. Sin embargo, aquí estamos viendo que Juan nos está diciendo que la gente estaba sentada, y los evangelios sinópticos nos están diciendo que estaban sentados de 50 en 50, principalmente uno, para que todos pudieran ver el evento, dos, para garantizar de que todas las personas pudieran comer, y tres, para evitar que alguien fuera a negar que el milagro ocurrió, porque lo que estaba sucediendo era una especie de sugestión a la mente de la multitud. Por lo tanto, aquí hay orden, por lo tanto, aquí hay organización, y el milagro es evidente que sucedió. Si no hubiese sucedido, esta misma multitud, cuando los evangelios se escribieron, hubiesen señalado, hubiesen dicho, eso fue una estafa, eso nunca ocurrió. Ellos hubiesen sido los primeros testigos en contra de estos libros, y sin embargo no fue así. Ninguno de ellos pudo negar un evento como este, porque en realidad sucedió. Y en el versículo 12, el apóstol Juan nos dice algo mucho más interesante. Él dice, una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada.
Bueno, a Charles Spurgeon le dijeron fuego, fuego, nadie vio el fuego, pero la gente murió y la gente corría como si hubiera fuego. En este caso, Juan nos está diciendo la señal de que todo el mundo comió es que se hartaron de comida. Porque de hecho esa es la palabra, aquí está diciendo, la palabra satisfecho, una buena traducción al español sería comieron hasta que se hartaron. Es decir, no les cabía más comida, comieron. Sabes, tú puedes sugestionar una mente, pero no un estómago. Si la necesidad quedó satisfecha, ese fue el punto del milagro. Así que la gente le decía, ¿cómo sabes que comiste? Porque quedé lleno. Pues se me llenó la barriga, comí hasta que no podía más. No fue un trocito de pan y después alguien me manipuló y dije, oh sí, estoy lleno. Comí y me harté de comida. Así que el milagro es real, el milagro sucedió, es un evento histórico, no es contra la razón. Juan está dando todos estos detalles para que sepamos esto. Pero mire lo que el Señor les dice después, recojan los pedazos que sobran para que así no se desperdicie nada. Así que el tremendo milagro que Jesús acababa de hacer no era una excusa para que se desperdiciara la comida. No sé si alguna vez has ido a un estadio a ver un partido de fútbol o has ido a algún concierto donde se reúnen miles de personas. Pero si te has quedado de último en salir, vas a ver el desastre, ¿verdad? Botellas por todas partes, agua, comida, bebida, hot dogs en el suelo y toda clase de basura en el suelo. Bueno, Jesús está diciendo, no, aquí no se va a desperdiciar nada. Y aquí hay un principio importante para nuestra vida. El Señor no le gustan los desperdicios. Tu vida es un milagro, tu tiempo es un milagro, tu inteligencia es un milagro. Los recursos que llegan mensualmente a tu vida son un milagro. No los puedes desperdiciar. El Señor odia el desperdicio. Si eres una persona joven, no puedes desperdiciar tu tiempo. ¿Recuerdas la palabra, oh perezoso, hasta cuándo vas a dormir? ¿Cómo es eso que eres cristiano y andas durmiendo toda la tarde? ¿Quién te dio el derecho? La sangre de Jesucristo se derramó para que tú le sirvieras, no para que durmieras. Tienes que prepararte, tienes que formarte, tienes que estudiar, tienes que capacitarte. No tienes el derecho de gastar los años como te da la gana. No tienes el derecho de vivir como te da la gana. No tienes el derecho de hacer con tu tiempo lo que te da la gana. Quien hace tal cosa no es un cristiano. El Señor te compró. De hecho, ni siquiera tienes el derecho de tratar tu cuerpo como te da la gana. El Señor también te lo compró. Aquí está el principio. Dios odia el desperdicio. Dios odia el derroche. Y nosotros tenemos que aplicar esto a todas las áreas de mi vida. ¿Cómo es eso que eres cristiano y pasas 2 horas al día en Netflix y 10 minutos con la palabra? Eres netfliano, pero no cristiano. Te bautizaron en una iglesia, pero no te bautizó el Señor. Permíteme ser claro porque hay mucha gente engañada. ¿Cómo es eso que tú eres un cristiano y pasas 2-3 horas en Instagram? Eres un instagramer, pero no eres un creyente. Tienes que despojarte de esas cosas. Tenemos que abandonar esto. La razón por la que actuamos así es porque no le tememos al Señor. No le tememos miedo. En nuestra confesión es un Señor temible, pero en nuestro corazón es un viejito como el abuelo de Heidi. Te lo perdona todo. Es prácticamente amoral. Vive como tú quieras. Mira que las multitudes pensaron eso. Y no terminó el capítulo cuando ya estaban perdidas y condenadas. Ten mucho cuidado, hermanito. Tenga mucho cuidado. La soberbia, el orgullo engaña. Tenga mucho cuidado. Bueno, ¿qué hicieron los discípulos en el versículo 13? Así lo hicieron. Y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 cestas. Yo voy a hacer un paréntesis porque en este versículo se han hecho muchos comentarios, ¿verdad? Algunos piensan que esta cesta era una cesta grande así de mimbre y ahí metieron panes y panes y panes, pero realmente eso no sucedió así porque la palabra original es kófinos. Es una palabra griega que significa una pequeña cesta o canasta de mimbre donde los viajeros judíos metían su comida cuando se iban de viaje para no tener que comer comida allá afuera que fueran a contaminarse. Así que literalmente lo que llenaron fueron 12 loncheras. ¿Me está entendiendo? 12 loncheras.
Y algunas personas dicen que el número 12 representa las 12 tribus de Israel o que representan el gobierno divino, etcétera. A mí me parece que la explicación más simple es que llenaron 12 loncheras porque fueron 12 los discípulos que recogieron todo. Es todo. Lo cierto es que aquí lo que está pasando es que el Señor les está enseñando que con poco hizo mucho, inclusive les sobró para ellos. Así que ellos iban con su lonchera llena como un recordatorio de aquellos 5 panes de cebada y aquellos 2 peces que un muchacho les dio. Por cierto, vamos a hablar algo del muchacho, porque la necesidad de la multitud provocó el milagro, pero la generosidad del muchacho lo hizo posible. ¿Ok? Hay una fiesta, se está organizando una fiesta en la Pascua, de la Pascua. Eso significa que muchos peregrinos estaban llegando a Jerusalén y por lo tanto se puede considerar eso como la razón por la que Jesús reunió tantas personas. Señores, el teatro más grande de aquella época albergaba 20,000 personas en una ciudad romana. Jesús metió más de 20,000 en un desierto, en un monte. Eso es tremendo. Así que estos peregrinos llevaban su comidita para todo el trayecto, porque si se quedaban sin agua y sin comida podrían morir en el camino. Pero este muchacho no hizo resistencia, lo entregó todo. Por cierto, me gustaría saber, alguna vez el Señor nos dirá si una de esas cestas se las dio a él. Yo digo, ¿cómo no le diste una cesta al muchacho si fue el que puso los panes y los peces? Menos mal que yo no soy Jesús, yo le hubiese quitado la cesta a Felipe y le hubiese quitado la cesta a Andrés porque reprobó el examen y se las doy al muchacho. Pero eso no fue lo que el Señor hizo. Amó a sus discípulos y les dio la cesta. Lo cierto es que mucho sin la bendición del Señor no alcanza, pero poco con su bendición siempre sobra. Así que lo que tenemos en nuestra mano es lo que el Señor va a usar de manera especial. La bendición del Señor hace todos este tipo de cosas. Muchas personas, y termino con esto, muchas personas han pensado que aquí el milagro es prácticamente imposible. Entonces los críticos a este tipo de milagros han dicho que el verdadero milagro fue este. Jesús agarró el pan, lo partió y una obra de gracia comenzó a ocurrir en una multitud egoísta de hombres viajeros que tenían poco comida, y en eso las personas comenzaron a sacar su comida y empezaron a repartirla entre los desconocidos, y en ese momento el Señor alivió el hambre por completo y empezó a demostrar cómo era la vida cristiana generosa. Suena muy bien, pero no es lo que dice el texto. El texto dice que sobraron 12 cestas con panes y peces. Por lo tanto, ese punto de vista no está correcto y es innecesario una conclusión así. Lo que verdaderamente estamos viendo aquí, esta obra maravillosa, es el poder creativo de Jesús para crear algo de la nada, ¿verdad? A esto los teólogos lo llamarían la creatio ex nihilo, es decir, la creación de la nada. Una de las características de la divinidad de Dios o de la personalidad de Dios es su capacidad de crear algo de la nada, crear algo que antes no existía. Eso es lo que estamos viendo aquí. Los primeros 5 panes y 2 peces se salió en la primera ronda, se perdieron en la primera ronda. Sin embargo, aquí iba un fluir continuo de panes hasta que 20,000 personas se hartaron de comida. Eso es crear algo de la nada. Por eso comencé diciéndote que las obras que el Señor hizo manifestaban algo de su poder divino, y Él está demostrando aquí el poder creativo. En Juan 1 leemos que Él es el agente creativo por medio del cual Dios hizo todas las cosas. Y aquí estamos viendo la capacidad de Jesús de crear algo de la nada. Te pregunto, solo para que medites en el alma esto: si tuvo la capacidad de agarrar 2 sardinas y multiplicarlas de la nada, si tuvo la capacidad de agarrar 2 panes de cebadas y crearlos de la nada, ¿no puede hacer lo mismo con un planeta? ¿No puede hacer lo mismo con una estrella? ¿No puede hacer lo mismo con el templo? ¿No puede hacer lo mismo con los océanos y los mares y con cualquier bestia? El principio es el mismo, es el ex nihilo de Dios, es la capacidad de crear de la nada algo. Bueno, y una doctrina como esta genera un consuelo increíble en nuestra vida. Este es mi Dios. Puede hacer todo lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Lo puede hacer, lo puede hacer. Puede crear algo de la nada. Puede llamar a la existencia algo que no existe o que no existió.
precioso milagro. Y con esto terminamos. ¿Cuál fue la respuesta de la multitud? Vamos a verla. Una respuesta incorrecta, por cierto. En el versículo 14 dice, al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Voy a pararme ahí. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 18. Esta es una promesa que Dios le da al pueblo por medio de Moisés. Moisés le dijo al pueblo esto, el Señor tu Dios levantará de entre ustedes un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Por eso, versículo 18, levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mandé. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo les pediré cuentas. Se estaba acercando la fecha de la Pascua. Por lo tanto, el pueblo estaba recordando la tremenda liberación que el Señor les había hecho cuando eran pueblo esclavo en Egipto. Así que la expectativa mesiánica y el ánimo porque el Mesías llegara estaba a flor de piel, los sentimientos estaban allí, estaban puritos, el recuerdo de la promesa la tenían allí cerquita de ellos. Cuando ellos dicen, este es el profeta, estaban recordando a Deuteronomio 18, Dios le había prometido un profeta como Moisés. De hecho, es sumamente interesante que Juan termine el capítulo 5 diciendo que Moisés escribió acerca de él. Aquí se nos conecta toda la historia y se ve el flujo de todo el libro. Él está demostrando su superioridad sobre Moisés. Pero lo cierto es que ellos llegaron a la conclusión correcta porque él era el profeta de Deuteronomio 18, pero los motivos eran incorrectos. Así que ellos lo que quisieron hacer fue esto: coronarlo como rey, porque el versículo 15 nos dice, pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselos a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Bueno, ellos vieron a Jesús en esto. Nos enseña, nos sana, nos alimenta. ¿Qué más queremos? Coronémoslo rey para que nos libere del yugo romano. Wow. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Se alejó de ellos. ¿Tú sabes cuántos pastores yo he escuchado decir que predican el evangelio de la prosperidad para poder acercar más gente a Jesús? Si ellos le dieran Juan 6, rápidamente concluirían que su mensaje no los acerca a Jesús, sino que los aleja. Jesús se alejó de la gente, huyó de ellos a las montañas. No le interesa que una multitud de personas ignorantes le sigan sin saber por qué. Él no estaba buscando una multitud eufórica que lo aplaudiera y lo llevara a un trono terrenal. Señores, el predicador de predicadores se quedó con 12 discípulos y una iglesia de 120 miembros. El movimiento de la Meta Shore o de la mega iglesia de este tiempo tiene que compararse con la iglesia de Jesús, que era una mini iglesia. Lo cierto es, hermano, que de qué sirve una iglesia que te sane, que te libere, que te enseñe algo, inclusive que te dé de comer, si al final no produce el mayor de los milagros, que es la salvación de tu alma. ¿Acaso inteligente, rico y sano no puedes ir al infierno? Por supuesto que sí. Por lo tanto, lo más importante es el evangelio, la predicación de la verdad. Esta gente estaba siguiendo a Jesús por los panes y los peces, como hemos dicho otras ocasiones. Literalmente solamente querían llenar sus necesidades físicas. Hermano, pregúntate, ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por qué lo sigues? Debemos seguirlos porque Él es el Rey, porque nos creó para su gloria, porque debemos seguirle, porque es lo que Él ordena. Es todo. Porque Él es digno de ser seguido, amado, servido,
porque Él es el amo, el rey, el Señor y el propietario de nuestra vida. Cualquier otra cosa es secundaria. Sí, es verdad. Hay preciosas promesas para el pueblo de Dios. Hay promesas para este tiempo. Hay promesas espirituales. Hay promesas físicas y materiales para el pueblo de Dios. Pero a los pecadores lo único que le podemos ofrecer es que se arrepientan para que reciban el perdón. A los inconversos lo único que le podemos ofrecer por ahora es el perdón de pecados y la vida eterna, el ser librado de la ira de Dios por medio de Cristo. Lo único que le podemos ofrecer a los pecadores es una cruz que deben cargar hasta que el Señor venga. Lo demás es falso. Lo demás son ofertas engañosas. Finalmente, hermanos, para concluir el mensaje de esta mañana, quiero recapitular rápidamente esto. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos de todos los personajes que interactúan en este momento en la historia. De las multitudes aprendemos a no seguir a Jesús por intereses personales. Aunque en el caminar con Él seremos bendecidos y Él nos cuidará como un padre tierno cuida a sus hijos, nosotros debemos asegurarnos de que no lo estamos siguiendo por los panes y los peces, aunque esas promesas están. Número 2, usted debe preguntarse cuál es la razón por la que usted ha coronado a Él el rey de su vida. Si usted dice para glorificarlo a Él, si usted dice yo lo coroné rey para glorificarlo a Él, ¿cuál fue la última buena obra que hiciste? ¿La puedes recordar? Hermano, esta pregunta es de suma importancia. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una buena obra? Algunos de ustedes ni la recuerdan. ¿Cómo puede alguien decir que vive para la gloria de Dios si no vive y hace obras para eso? De los discípulos aprendimos a obedecer aunque falle la fe. No todo lo vamos a entender, no todo lo podemos creer, pero sí todo lo que se nos demande obediencia lo tenemos que obedecer. Y de Jesús, nuestro más grande ejemplo, aprendimos la ternura, la compasión y el amor y la misericordia que tiene hacia la gente, aun cuando no es cristiano. Algunas veces nosotros decimos, yo no voy a orar por esa persona porque no es cristiana, yo no voy a hablarle a esa persona porque no es cristiana. Yo no estoy diciendo que te hagas amigos de los pecadores, pero tampoco lo podemos excluir de nuestra vida. El Señor sanó aún aquellos que le rechazaron. ¿Cuándo fue la última vez que imitaste a Jesús? Hay algo que hice, que estoy haciendo desde hace un tiempo y te lo comparto. Yo mismo me tendí una trampa, pero gracias al Señor creo haber salido de ella. Yo construí una red de seres queridos y mis buenas obras siempre estaban vinculadas hacia ellos. Entonces esa era como una especie de toma y dame, y descuidé mi entorno. En Juan 6 el Señor nos enseña que hay un mundo enfermo, que hay un mundo afligido, que hay mucha gente allá afuera que también necesita nuestras obras de amor, nuestras obras de misericordia, y que debemos también tratarles. Así que tomé una decisión y dije, voy a comenzar a servir y amar también a personas que no tengan la manera de retribuírmelo, que no puedan pagármelo y que tal vez ni siquiera puedan agradecerlo. Vas a batallar contra eso, porque vas a esperar la gratitud, la recompensa, o el día que tú necesites y ellos no estén, te vas a molestar.
pero ese es el camino a la gloria, no hay otro. Vale la pena transitarlo. Lo otro que aprendimos es que Jesús pudo haberle dicho a la multitud: siéntense todos de 50 en 50 y ahora abran su canasta viajera y vean que ahí hay un pan que antes no había y hay 2 peces que antes no había. Yo lo he creado, coman todos. Bueno, le evita el trabajo a los discípulos de tener que sentar a las personas y repartir esa cantidad de pan, pero Él no lo hizo así. El Señor se complació en usar a sus débiles discípulos. Y esa es la figura de los ministros del Señor. Somos gente débil, somos gente imperfecta, pero detrás de nosotros está aquel que bendijo el pan. Nuestro trabajo es repartirlos. Como ministros, ellos no tenían el trabajo de asegurarse de que todos comieran. Ellos simplemente repartían el pan. Ellos simplemente repartieron el pan. Los resultados se lo entregaron a Dios. Y tal vez tú no eres un ministro en la iglesia, tal vez tú no eres un pastor de la iglesia, pero eres un ministro en tu casa. Tu trabajo es repartir el pan, Dios hace el resto. El pan es el que los alimenta, no tú, no yo. Este pan era tipo de Cristo, porque Él más adelante dice: yo soy el pan de vida. Este tremendo milagro, lo único que estaba haciendo era señalar una realidad mayor y suprema, a Cristo. Nosotros le presentamos el pan del Evangelio a la gente. El Evangelio hace el trabajo. El Señor bendice los esfuerzos de sus más débiles ministros. Somos ministros débiles con un Dios grande y poderoso. Así que cuando vemos la magnitud de la obra que tenemos por delante, decimos: no podemos, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Pero detrás de nosotros está aquel con el poder ex nihilo, el poder de crear todo de la nada, agarrando el pan y repartiéndolo, y lo distribuyó. Por cierto, es interesante que Jesús no multiplicó los panes y los peces enteros. Él partió el pan y luego multiplicó, porque es en la distribución y en el repartir donde viene el milagro. Algunos de ustedes quieren conservar el pan entero, ¿o no es así? Esperando que Dios multiplique esa torta de pan. Pero hoy el Señor te está diciendo: parte el pan, que cuando lo partas viene la multiplicación, que cuando lo partas está la bendición. Gracias a nuestro Señor, gracias a nuestro Señor, gracias a nuestro Señor. Y hoy, esta mañana, donde estás con esa actitud solemne en el Señor, quiero que te acerques a Él. Él es el pan de vida. Este milagro apunta a que Él es el pan de vida. Yo te lo he dicho en la mañana, cuando estás desayunando y ves allí tu rico desayuno, recuerda que ese desayuno te está apuntando a un alimento mejor, que es Cristo. De la misma manera, este milagro estaba apuntando a un milagro mayor. Cristo es el alimento de nuestra alma. Acércate a su mesa hoy. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Que nuestra alma coma de ese pan cada mañana, cada día, cada segundo. Por favor, Señor, yo levanto una oración por tu pueblo y te pido: dales el pan de vida. Alimenta sus almas con el pan de la gracia, el maná que descendió del cielo, tu Hijo Jesús. Gloria a tu nombre. Dígale hoy: Señor, me acerco a ti
Dígaselo. Pan de vida, para que tú me alimentes. Alimentes mi alma con el mejor de los panes. Me acerco a ti, Señor, a comer de ti. Acerco a mis hijos ahora a ti. Acerco a mi esposa a ti. Acerco a mis hermanos a ti. Los acerco a ti para que coman de ti. Para que coman de ti, Señor. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre.